Iglesia, hermanos, amigos, buenos días. En esta mañana tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes una corta palabra, o la palabra mejor del Señor, y quiero pedirles que estén bien atentos y quiero invitarlos para que abran sus Biblias conmigo en uno de los evangelios bien conocidos, y ese es el libro de Lucas. Quiero decirles que Dios es soberano, Él es fiel, Dios es misericordioso, Él es amoroso, y Dios en su soberanía usa las cosas de una manera que muchas veces nosotros no lo entendemos, a veces no, inicialmente no comprendemos cosas, pero después vamos entendiendo sus propósitos y sus planes. Este pasaje lo leímos hace 8 días. Los que estuvieron van a recordar que leímos este pasaje y que precisamente también se enseñó sobre este pasaje. Por eso dije inicialmente, Dios es soberano. Y Dios en su misericordia, en su soberanía, Él direcciona las cosas de tal manera que a veces nosotros y ustedes, algunos dirán, hermano, usted se copió de la enseñanza, la predicación, pero no. Hablaba con el pastor y nunca nos pusimos de acuerdo, no hablamos, voy a enseñar sobre este pasaje. Entonces, por eso digo, soberanamente Dios lo hace de esa manera, Dios es fiel. Hubo un hombre en Israel que posiblemente dijo, igual como le sucedió aquí al hermano Mauricio cuando estaba compartiendo su testimonio, yo conozco a Dios a mi manera. Y ese término uno lo escucha mucho, ¿cierto? Yo conozco a Dios y yo sigo a Dios y yo soy seguidor, bueno, muchas formas de decirlo, pero yo lo conozco a mi manera. Y ese hombre había dicho posiblemente, conozco a Dios a mi manera, tengo tantas propiedades, tantos bienes, tantos recursos, que no necesito a Dios, pero se llegó un día que efectivamente había escuchado hablar de ese Jesús, de ese Dios, y se presentó la oportunidad que ese día iba a pasar por esa ciudad. Es una ciudad que ustedes la han escuchado posiblemente llamada Jericó. Ya con esto les estoy dando ya ideas, ¿cierto?, a qué personaje me estoy refiriendo. Y aquí voy a hacer referencia. Pero recuerden que el personaje principal, el personaje central, siempre está enfocado en Jesús, en Dios. Entonces, voy a leer estos versículos, voy a leer del 1 al 10, del capítulo 19 del libro de Lucas. Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. Voy a leerlos, tengo mi Biblia normal, la que siempre uso. Es una Biblia que me regalaron hace muchos años y esa Biblia está conmigo y la llevo siempre para donde voy. Pero voy a leer en otra versión, se llama o la Biblia del oso, pero es muy similar. Entonces algunas palabritas cambian. Ustedes allí con sus Biblias en físico y las que tienen también, los que tengan sus Biblias virtuales pueden abrir allí y van conmigo. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, hace como la claridad, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. El que había de pasar por allí es Jesús. Por lo tanto, él se ubica y él aprovecha la oportunidad y busca la estrategia o encuentra las estrategias para poder ver a Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que me hospede, allá en la versión Reina Valera dice que pose, ¿cierto? Y en esta versión dice que me hospede en tu casa. Quiero que estén atentos porque ese tu casa hace referencia a su vida, nuestro interior. Y Jesús quiere posar en cada vida, en cada interior, en cada persona. Entonces, el versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, es decir, 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una vez más, demos gracias a Dios y dispongamos mejor nuestro corazón, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. Él conoce cada situación, cada necesidad. Yo no tengo ni idea de ninguno de ustedes qué necesidad, qué situación, problema, circunstancia por la que usted está pasando posiblemente, pero Dios sí tiene conocimiento preciso de su situación y Él le va a hablar a usted en esta mañana. Padre, quiero una vez más presentar este tiempo, Señor, de la exposición de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando a cada vida, a cada necesidad. Tú conoces las necesidades, Señor. Tú conoces a cada hermano, a cada amigo, a cada persona. Yo no sé nada de ellos, pero tú sí lo sabes, tú lo conoces y hablas directamente a la necesidad de las personas. Quiero, Señor, en Cristo Jesús, Padre, en esta mañana disponerme, estar aquí listo y preparado para que tú hables la palabra conforme a tu santa y divina voluntad. Para que seas tú, Señor, utilizando mi boca, mi voz, utilizándome a través, Señor, del Espíritu Santo para hablar la palabra. Que no sean mis palabras, mis conocimientos o mis argumentos, sino tú, Señor, a través de tu palabra y a través del Espíritu Santo, llegando a cada necesidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A partir de este momento, mis hermanos, cuento mi tiempo. A partir de este momento, la calor a mí me azota bastante. Sufro de calor, así que no se incomoden cuando me vean sudando harto. Este pasaje le he titulado, y yo creo que ustedes lo han escuchado por muchas ocasiones, los que han escuchado acerca de este pasaje, la conversión de Zaqueo, la transformación de Zaqueo. Yo le tengo como título Zaqueo y su encuentro personal con Dios. Por eso les dije inicialmente, dispongan su tiempo, regálenme esos minutos o regálenselos a Dios para que estén ahí concentrados, allí conectados, porque yo sé que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de acuerdo a su necesidad. Pero yo le tengo Zaqueo y su encuentro personal con Dios. Y como título ahí cortico, la conversión de Zaqueo. Zaqueo fue un hombre, por eso cuando entré les dije, Zaqueo posiblemente dijo también esas expresiones que compartía el hermano Mauricio: conozco a Dios a mi manera. Pero resulta que su palabra, la Biblia, que es la voz de Dios escrita, nos muestra cómo se debe conocer a Jesús. Zaqueo era jefe, ya lo sabemos, ¿cierto? Era jefe de los publicanos, de cobradores, mejor, de impuestos, de una región llamada, como ya dije inicialmente, Jericó. Este Jericó es el mismo que nosotros hemos escuchado, los que han escuchado los relatos de la Biblia. Es el mismo Jericó que también fue derribado. ¿Recuerdan ustedes la historia? Cuando los israelitas le dieron
7 vueltas, es la misma región, y es una región que hay bastante que decir de la región, pero no me voy a enfocar en eso, pero quería hacer referencia. Es esa misma región que nosotros conocemos, era muy influyente, era una región que producía muchas flores, era una región, o yo creo que en este tiempo también produce, porque recuerden que es parte de la tierra prometida. La tierra que produce, dice la Escritura, leche y miel. Continuando entonces como manera de introducción, pero en ese lugar había un hombre llamado Zaqueo, pequeño de estatura, con un corazón en ese momento también resentido, con muchas circunstancias, con muchas dificultades, pero que ese corazón fue transformado cuando se rindió a Jesús. Todos tenemos momentos en los que sentimos, gracias hermana, tenemos momentos en los que sentimos el deseo, el anhelo de ir a la presencia de Dios, pero tal vez hay situaciones que nos impiden, hay situaciones que les impiden a aquellas personas venir a los pies de Jesucristo, a la presencia de Dios. Posiblemente el temor al rechazo, el temor a la crítica, sus ocupaciones, sus propiedades, su oficio. Recuerden que Zaqueo tenía un oficio por el que era rechazado. Él ve Jesús, el corazón de cada uno. Él ve su intención y él ve su necesidad y él conoce su deseo. Dispongamos nuestro corazón y nuestra mente y permitamos que Dios use la historia y el relato de Zaqueo y hable a cada necesidad, a cada corazón, y permitamos que sea Dios hablando nuestras vidas y que Él realmente transforme lo que tenga que transformar. En primer lugar, hay varios puntos que quiero compartirles en esta mañana, y en primer lugar, el versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús. Se está refiriendo a Zaqueo. Entonces, antes de entrar con el primer punto, como pequeño dato, se cree que Zaqueo era un hombre que medía más o menos o aproximadamente 1,70. Se dice que probablemente sufría de algo conocido como enanismo. Y entonces, buscando un poco y estudiando, analizando la historia, se dice que los hombres para ocupar diferentes cargos en Israel debían medir de 1,65 para arriba. Por lo tanto, era un obstáculo para Zaqueo, la estatura. Pero bueno, quiero que piensen que su estatura no fue un impedimento para que ese día de ese encuentro que Zaqueo tuvo con Jesús, su alma fuera salvada o recibiera el regalo más grande que cualquier ser humano puede recibir en la vida, y es su salvación. No lo compra el dinero, las propiedades, la fama, no lo compra. Zaqueo entonces procuraba ver a Jesús. Este término procuraba denota una idea de búsqueda activa, continua e intensa. Me llama la atención porque es lo que muestra Zaqueo, ¿cierto? Esa búsqueda, esa intensidad buscando a ver cómo puede estar cerca por lo menos de Jesús, ¿cierto? Había escuchado hablar de Jesús. Es el profeta, o es un hombre que hace milagros, es un hombre que hace sanidades, ¿cierto? Que restaura, que levanta muertos. Y eso a él le despertó curiosidad. Zaqueo buscaba verle personalmente. Había escuchado hablar de ese Jesús que hacía milagros,
que levantaba, ¿cierto? Que sanaba, que lo que no hacían otras personas, ese Jesús lo hacía y él quería verlo con sus ojos. Zaqueo procuraba verle personalmente. Zaqueo procuraba hablarle personalmente a Jesús. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Le gustaría verle a Jesús personalmente? Usted lo responde allí. Y segunda pregunta que quiero hacerle. ¿Le gustaría hablarle a Jesús personalmente? No hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera, no hay nada que lo impida para que usted le pueda ver personalmente, y no hay ninguna barrera para que usted le pueda hablar personalmente. Nosotros podemos hablar directamente con ese Jesús, con Dios. Por eso creemos firmemente en este manual, en su palabra, que es ella la que nos guía, que no necesitamos intermediarios, ¿cierto? Para hablar con Jesús, para venir y pedir perdón por nuestras equivocaciones, por nuestro pecado, por nuestro rechazo. Por lo tanto, Zaqueo procuraba verle, Zaqueo procuraba hablarle y Zaqueo procuraba conocerle personalmente. Y estos pasos que estamos mirando, Zaqueo lo logró hacer. Le hago la pregunta, ¿usted lo ha logrado? ¿Ha logrado verle? ¿Ha logrado hablarle? ¿Quiere conocerle personalmente o ya le conoció personalmente? Es la oportunidad para que haga esa evaluación usted allí con Dios y le diga, no te he conocido realmente, pero te quiero conocer. Y es la oportunidad que usted le conozca en medio de una multitud indiferente, tal vez con motivos, porque sí había motivos. Recuerde que era rechazado por su oficio, por la labor que él desempeñaba. ¿Recuerdan? Recaudador, habíamos hablado anteriormente que él recaudaba impuestos para, ¿recuerdan? Un imperio romano que ni siquiera era para su mismo pueblo, más bien dice que cobraba de más a sus conciudadanos, a sus compatriotas. Por tal motivo era rechazado, era odiado, era despreciado. Pero ¿qué podemos ver aquí nosotros y entender y aprender de esto? A pesar de ser odiado, a pesar de ser rechazado, hay alguien que lo está viendo y alguien que ha planeado todo de una manera perfecta, y es Jesús. ¿Piensa usted que Jesús ha planeado que tal vez usted venga hoy? No fue por casualidad, no fue por circunstancial, o por circunstancia, o por darle gusto a, no sé, a alguien de la familia, algún amigo o alguien cercano suyo me invitó y voy a ir por quitármelo. Piense que no es así. Dios todo lo ha planeado de una manera perfecta, porque Él está interesado en su salvación, así como estuvo interesado en la salvación de Zaqueo. Está interesado en su salvación, en la de su familia, en la de sus amigos y en la de toda una nación y en la de todo un mundo entero. Porque el versículo, el penúltimo y último versículo que leímos dice, porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el propósito, el plan de Dios redentor para toda la humanidad. Así que es tiempo y es la oportunidad de hacer lo que hizo Zaqueo. Quiso verle, lo logró ver. Quiso hablarle, le logró hablar, ¿cierto? Quiso recibirle. Como último paso del punto número 1, Zaqueo procuró o procuraba recibirle como su Señor y Salvador personal de su vida, hacerle su amo, y lo logró. Esa búsqueda intensa
le causó, le generó, le proporcionó una recompensa. Y es que esa recompensa, vuelvo a repetirlo, está en el versículo 9. Jesús le dijo, él mismo le habló a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿No le llena a usted de emoción, de satisfacción, de alegría que Jesús le esté diciendo: hoy ha venido la salvación a esta casa? No es literalmente en las paredes, allá en su casa, sino a su corazón. Es lo que Jesús le está diciendo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu vida, a tu corazón. Y Dios está diciéndole a cada uno de ustedes también allí: evalúe su vida. ¿Cuántos años lleva usted asistiendo a una iglesia? Pero ¿es salvo usted? Lo sabe usted y Dios. ¿Aceptó al Señor realmente de corazón? ¿Usted es consciente que es salvo, que es salva? ¿Que esa decisión la tomó sincera, radical, definitivamente para siempre? ¿O usted hoy tiene dudas? Y si tiene dudas, hoy Jesús le está diciendo, como le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa, a tu vida, a esta casa. Porque usted, así le dijo a Zaqueo, porque también es hijo, en otras palabras, es descendiente. ¿Recuerdan esa expresión que nos compartían el domingo anterior los que estuvieron? Porque también es descendiente de Abraham, a través de la fe en Jesucristo. Segundo, Zaqueo, vamos a mirar el versículo 5, tengan allí, ustedes que están allí en sus Biblias, búsquenlas. Dice el versículo en mi versión: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Mire ese verbo que está allí, lo vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Allí nos da ese verbo, nos da a nosotros una idea de algo que sucede, ¿cierto? Sabemos que por la historia y el relato que Zaqueo está subido, ¿cierto?, en un árbol que se conoce, un árbol sicómoro. Probablemente es un árbol grande, pero es un árbol que tiene unas ramas, le nacen unas ramas por los lados y se facilita para que las personas, los pequeños, puedan trepar. Probablemente ese árbol tenía ramas y eso le facilitó a Zaqueo para poderse trepar en un lugar donde él podía ver a Jesús. Realmente lo podía ver cerca, pero tal vez él se podía ocultar también de la multitud. Porque recuerden que aunque es un hombre con una posición dentro de su rango, ¿cierto? Dentro de él, dice que él manejaba un grupo de personas, cobradores. Dentro de ellos era el mayor, el jefe, ¿cierto? Pero que la mayoría de sus compatriotas lo desechaban, lo detestaban, lo despreciaban, lo denigraban por su labor, por su trabajo. Por lo tanto, se sube al árbol y se oculta para no ser detectado de sus compatriotas, pero sí para poder ver a Jesús. Piense cómo Dios organiza las cosas tan sencillas de una manera tan especial para poder llegar a las vidas. Y Dios cómo planea todo tan perfecto para que Zaqueo lo pueda ver, y Jesús ni siquiera se enfoca en toda la mayoría de las personas, en la multitud que está allí, sino que su misión de ese paso por Jericó, su misión es Zaqueo, un alma, una vida. Porque Jesús sabe que sus ojos, que su mirada está puesta en la riqueza, ¿cierto? En la fortuna, en el poder, pero que ya le llegó su momento. Por lo tanto, ya no vale su posición, sus ganancias, ¿cierto? Ya no está, para Zaqueo ya no es importante, porque en su mente, en su corazón, comienza a cambiar esa mentalidad. Ya no se enfoca en los recursos, en la fama, en la fortuna, sino ahora su enfoque es en ese hombre que es conocido como Jesús, el Nazareno, como el hijo del carpintero,
pero que ese hombre hace milagros, quiero conocerlo, quiero verlo, quiero hablar con él y quiero permitir que vaya a mi casa. Pero Jesús planea de una manera extraordinaria para que un hombre como Zaqueo pueda conocerle y recibirle en su corazón. Es lo que Dios usa y es lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes, amigos, familiares, todos aquellos que después pueden ver esta enseñanza. Piense que Dios está utilizando estrategias para que usted venga a recibir el regalo más grande que cualquier ser humano puede obtener. Zaqueo fue visto por Jesús. Jesús a propósito se detuvo para ver a Zaqueo. Ya lo sabía todo Jesús, ya había planeado todo, había cuadrado de tal manera que se veía que todo estaba pasando de una manera natural, pero Jesús ya lo sabía. Zaqueo se va a subir, los que lo ven posiblemente lo van a chiflar, ¿cierto? Van a tratar de agredirlo. Y escuchando por ahí una enseñanza decía este hermano, probablemente el tumulto iba a ayudar a generar que tal vez le dieran cierto de puntapiés, que lo maltrataran. Iban a aprovechar probablemente en la multitud, la apretura para agredirlo. Y Zaqueo, previendo que iba a ser agredido porque era rechazado, entonces utiliza esa estrategia, pero no es que en sí la utilizó porque se lo imaginó. Dios lo planeó y lo puso en su corazón para que sucediera tal cual. Porque ese día iba a recibir el regalo más grande que cualquier persona puede obtener, recibir. Así que, mi amado hermano y amigo, piense que ese encuentro personal de Zaqueo con Dios fue gestado en la soberanía, en la voluntad de Dios, para que este hombre hoy tengamos como un ejemplo, como un modelo, y muchos entiendan que sin importar su estatus, su condición, ¿cierto?, su posición o posesiones, su fama, su fortuna, eso no le tenga en cuenta. Porque hoy, mis amados hermanos, y siempre, la salvación nunca se compra. La salvación ya fue pagada una sola vez para siempre. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Usted no tiene que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Jesús lo hizo todo. Llevó allá en la cruz del Calvario, derramó su sangre por usted y por mí, y allí lo pagó todo. Usted no tiene que pagar un peso, solo tiene que recibirlo, ni siquiera buscarlo. Porque a veces decimos, voy a buscar, o cuando yo busqué. ¿Sí han escuchado? Cuando yo busqué de Jesús, cuando yo busqué de Dios. No, ni siquiera nosotros buscamos. Él nos llama, Él nos trae. Y vuelvo a recordar, usted, los amigos, los que no son salvos o los que no han recibido al Señor, no piense que vino porque lo invitaron o porque, para quitármelo de encima, ¿cierto? Quitármela encima. Dios hizo posible que esa persona, familiar, amigo, le invitara y que usted accediera o aceptara la invitación. Porque es que no es cualquier regalo que usted hoy tiene, los que son salvos, y no es cualquier regalo que hoy se le está ofreciendo. Es el regalo mayor y lo más importante. Y vemos en la vida de este hombre que aunque tenía fama, tenía poder, tenía fortuna y tenía la posibilidad de seguir agrandando su fortuna, ese día entendió que había llegado a su casa lo más valioso, lo más importante, la salvación. Jesús vio entonces la necesidad de Zaqueo. Hoy Jesús ve tu necesidad, conoce tu necesidad, conoce tu condición, tu relación. Y quiero preguntar, ¿cómo está esa relación de intimidad con ese Jesús, con ese Dios? ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo está esa intimidad que debe ser constante y permanente? Y quiero recordar el versículo donde habla en el Salmo 51, versículo 12, donde habla del gozo de la salvación.
cuando el rey David había fallado, había pecado contra Dios, y le dice: no me quites, recuerdan, no me quites tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo que nos da a entender que el gozo de la salvación se pierde por pecados cometidos y no confesados. Cuando no se confiesan esos pecados, eso genera que el gozo de la salvación se pierda. Ese gozo lo recibió Zaqueo. Jesús vio la necesidad de Zaqueo, pero Jesús también vio la dificultad de Zaqueo, o más bien podríamos decir, dificultades de Zaqueo, ¿cierto? Dos que son muy notorias, ¿cierto? Muy conocidas, que era muy pequeño, pero que también había otra que era la multitud. Eran dos dificultades que él tenía muy notorias allí. La estatura, si quería pararse para ver a Jesús, no lo iba a lograr hacer, ¿cierto? Porque era muy bajito, de acuerdo al dato que ya dimos. Pero que la multitud se lo impide, porque hay muchas personas, posiblemente grandes, así como mi hermano Sergio, ¿cierto? Grandes, muchos, y están allí parados, deseosos de poder ver y tocar y hablar con Jesús. Entonces, no le van a permitir. Y él sorteó, él pudo superar estas dificultades. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo necesario y correcto, aún devolviendo, entregando toda la fortuna, con tal de ver a Jesús, de superar esta dificultad. Pero Zaqueo vio también que era la oportunidad de poder hablar con Jesús. Por lo tanto, Jesús vio la disposición de Zaqueo. Mi amigo y mi hermano, se requiere que haya de nuestro interior disposición. Jesús está dando la oportunidad. Hoy, mi amado amigo y hermano, está a las puertas su regreso, su retorno, pero el Evangelio está libre. Está que lo podamos recibir, no tenemos restricciones, no tenemos opresiones, hay dificultades, pero no tenemos persecución como sucede en otros países del universo. Por lo tanto, es la oportunidad de aceptar este regalo que aceptó Zaqueo. Jesús vio el gozo que produjo su presencia en la casa de Zaqueo. Ese gozo hoy Dios lo quiere restaurar en su vida, pero aquellos que aún no lo disfrutan, hoy Dios le quiere dar ese gozo que pedía David: no quites tu Santo Espíritu de mí, devuélveme el gozo de tu salvación. Hoy Dios le quiere devolver a usted, mi amado hermano, ese gozo, pero a usted, mi amigo, quiere darle ese gozo. Cuando uno recibe al Señor, se disfruta, se experimenta un gozo que es interior, algo que realmente es emocionante, muchas veces difícil de expresarlo, pero eso lo produce es ese don, ese regalo, la salvación, la vida eterna. Usted está seguro que si parte de esta tierra, o que si Él viene, va a estar con Él. No es mentira, no es en vano, la Biblia lo enseña. Existen dos caminos, por lo tanto, Zaqueo ya lo sabía, lo había escuchado. Existen dos caminos nada más, el cielo y el infierno, no hay otro. Aquí lo dice su palabra y lo creemos firmemente, y por eso predicamos y enseñamos con seguridad y con claridad lo que la palabra de Dios muestra, y queremos compartirle a los amigos, hermanos, a todos conocidos y no conocidos, que Jesús es el Salvador, y que en Jesús se encuentra la salvación, y que en Jesús podemos ir derechitos al cielo, que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos pagar ningún rezo, misa, no necesitamos, porque la Biblia no nos lo muestra. Solo Jesucristo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Tercero, Zaqueo fue diligente para ir a Jesús. Miren lo que dice el versículo 6 y 7. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos, ¿quiénes? Todos, la multitud, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse, en esta versión, que es lo mismo a quedarse, ¿cierto? A posar en casa de un hombre
pecador. Zaqueo era visto como un hombre traidor, pecador. Estaba traicionando a sus compatriotas y por eso se arriesgó el pueblo a juzgar, a señalar incluso a Jesús. Zaqueo fue diligente para ir a Jesús. Entonces, Zaqueo fue diligente para oírlo. ¿Recuerdan el versículo? Y si no se lo recuerdo, que dice: por lo tanto, mis amados, dice el apóstol Santiago, todo hombre sea pronto para oír. Y hoy Jesús nos está citando esta palabra: todos sean prontos para oír. Es real, es cierto. Estamos en unos tiempos que debemos aprovecharlos para recibir, para hablar, para predicar a Jesucristo, pero su iglesia para prepararse y examinarse también. Por lo tanto, nos invita también y a nosotros nos exhorta para hacer prontos oír su palabra, la exhortación. Ese versículo aparece en el capítulo 1, versículo 19 de Santiago, al que les estoy haciendo referencia. Zaqueo fue diligente para oír, pero Zaqueo fue diligente para recibirle. ¿Qué dice el texto? Se bajó deprisa, se bajó rápido y fue corriendo, fue diligente. Hoy Jesús nos dice también que debemos ser diligentes para oír su palabra, para ir también a exponer, a enseñar, a llevar a otros. Todos, cada uno de ustedes, debemos ser diligentes para recibir su palabra, pero también para oír, para llevar el mensaje, para hablar de Jesucristo. Y cuarto, Zaqueo se despojó de todo como evidencia de su verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 8. Entonces, voy a leerlo en la Biblia del Oso. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero el versículo 7 nos da la idea más clara. Al ver esto, el 6, entonces él descendió, es el verso 6, el que nos da la idea mucho más clara. Entonces él descendió a prisa y le recibió. Ahí hay dos cosas bien importantes. Descendió a prisa, rápido, corriendo, ¿cierto? Pero también hay otra expresión hermosa: le recibió gozoso. Ese es el gozo de la salvación. Y antes de avanzar, quiero recordar una vez más, mi amado hermano, el gozo de la salvación se debe mantener activo. No importa las situaciones, las dificultades, la crisis por la que tengamos que pasar. El gozo de la salvación es importante mantenerlo activo, porque ahí dice el versículo del versículo 12 del Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación. Nos da la idea que el gozo de la salvación sí se pierde. Ojo, estoy hablando el gozo de la salvación, no la salvación, para que no vaya a quedar ninguna duda. Por lo tanto, Dios nos está hoy también recordando: activa ese gozo que está en ti, el gozo de la salvación. Zaqueo comenzó a disfrutar ese gozo a partir de ese momento. Entonces, Zaqueo se despojó de todos sus bienes y toda su fortuna como evidencia de ese cambio transformador que estabas recibiendo en ese momento, directamente del dador de la vida, de Jesús. Ahora su interés es agradar al Señor. Ya no le interesan las cosas materiales, los bienes ya no le preocupan. Zaqueo está dispuesto que su nueva vida en Cristo le llevaba a desear hacer restitución a aquellos compatriotas y personas a quienes él les había quitado muchas cosas, propiedades, porque dice el estudio que era tan elevado los impuestos que había personas que no lo lograban, no podían cubrir sus impuestos. Entonces, ¿qué hacía Zaqueo y su equipo? Le ofrecía: yo te presto para pagar tus impuestos, y se llegaba el punto, el día que ya las personas no podían pagar. ¿Qué terminaba sucediendo?
se quedaba con sus propiedades. Por eso habla el texto que era un hombre rico, habla el texto que tenía muchos bienes, pero habla el texto que él le dijo a Jesús como señal del cambio que estaba teniendo, un cambio real y verdadero, ¿cierto? Esa transformación, le dice, yo devuelvo, es más, le devuelvo 4 veces a cada uno lo que le he quitado. Eso es una evidencia de la transformación, del cambio que Jesús está haciendo en la vida de Zaqueo en ese momento. Se despojó de su oficio. Ya ese trabajo que era muy bueno, ese trabajo que le dejaba muchos réditos, muchas utilidades, ya no le interesa. Pasando aquí por este punto, pensaba un poco, ¿cuántas personas en nuestro día a día, en nuestra ciudad, ¿cierto? En nuestro medio, le sucede algo similar? Tengo tantos bienes, este trabajo me produce tantas utilidades que no necesito de ir a Jesús. Lo tengo todo. He escuchado ese término, personas con las que trabajo, no necesito nada, lo tengo todo, porque hay recursos, hay, ¿cierto? Fortuna. Pero cuando escuchamos ese término y pensando en la vida de Zaqueo, nos damos cuenta que Zaqueo, teniéndolo todo, los recursos que tenía posible, pero posibilidad de recibir más, ya para él eso no es importante, ya no es prioridad. Ahora la prioridad es agradar a aquel que lo tomó como hijo, que lo recibió, que lo aceptó, a Jesús. Jesús lo afirma cuando dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús afirma la salvación a Zaqueo. Jesús lo confirma. Todos los seres humanos, sin excepción, son aptos para recibir la salvación, sin importar su estatus y sin importar su condición. Ya lo habíamos dicho. No hay persona que sea tan pecadora que la gracia no le alcance. Ni hay persona tan demasiado buena que no necesite ser alcanzada por esa gracia. ¿Ha escuchado esa expresión? Zaqueo pudo entender y comprender que a pesar de su capacidad, a pesar de su riqueza, de su posición, sí necesitaba algo mayor, algo más importante, la vida eterna, la salvación. Hoy Jesús también está dando la oportunidad a muchos que reciban el regalo mayor, más grande, la vida eterna, la salvación. Podemos ver entonces en Zaqueo un hombre poderoso, un hombre con... No me estoy escuchando, ¿cierto? Sí, sí, ya. Que lo tenía todo materialmente, pero que le faltaba algo importante: la salvación, ¿cierto? Y que esa visita, que ese paso de Jesús fue planeado de una manera soberana. Más que la multitud, ya Jesús acababa de hacer unos milagros a muchas personas, pero Él sabe y conoce el corazón de Zaqueo y soberanamente planea pasar precisamente por esa región. Es más, dice la historia, el relato, que se desvía del camino que llevaba a Jerusalén. Se desvía, a propósito lo hace. Desviarse, a propósito lo hace de mirar allá donde está Zaqueo, a propósito lo hace de verlo y llamarlo. Y aquí hay algo importante y quiero que lo pensemos un momento. Zaqueo oyó, Zaqueo vio y Zaqueo recibió. Jesús está diciendo también, quiero que veas, quiero que oigas y quiero que recibas. Dios está haciendo el llamado. Todos los días
Jesús sigue haciendo el llamado para que muchas personas vengan a su redil, vengan a recibir ese regalo más grande de la historia para cualquier ser humano, sin importar su condición, su posición, su estatus, no interesa. El reino de los cielos es para todos aquellos que entienden, reciben y conocen del Señor. Allá no vamos a mirar qué estudios tiene usted. Allá no nos va a decir el Señor qué cantidad de bienes tenía, qué cantidad recibía usted de salario. Nada de esas cosas. ¿O qué hizo usted en su pasado? Allá vamos a estar disfrutando de su presencia todo el tiempo. Y a eso Jesús está llamando a muchos también, como hizo Zaqueo. Zaqueo tiene ese lugar allá, en el reino de los cielos. Aceptó esa invitación, ese llamado que Jesús le hizo. Lo recibió y se fue gozoso. Hoy Jesús también le dice a cada uno de ustedes: vete gozoso para tu casa, para tu hogar. Y allí me llevas también, allí voy a estar. Y quiero recordar un versículo que es muy conocido por los creyentes, por la iglesia. Uno que está en Apocalipsis 3:20, ¿lo recuerdan? He aquí, yo estoy a la puerta tocando. Jesús, Dios, es un caballero, es respetuoso. Él no va a entrar a tu corazón a la fuerza, ni te va a coger de las orejas, del cabello, o de algún lado, de la ropa. Ven para acá. No. Él está dándote la oportunidad y está con los brazos abiertos. Está ahí esperando que tú vengas, recuerdes y reconozcas que Él es el Salvador, que sin Él no hay salvación, que si tú no lo aceptas, no hay nada que hacer. Pero Él está allí con los brazos abiertos y está tocando. Si alguno oye mi voz, viene, ¿cierto? Abre la puerta, yo entraré. Pero si no la abre, no va a entrar. Debe abrir la puerta para que Jesús entre y puedan cenar. Y podamos todos cenar y estar allá. ¿No le gustaría? ¿No le gustaría ser parte de usted de todo ese grupo de redimidos que vamos a estar, con seguridad yo lo digo, que vamos a estar allá en las bodas del Cordero disfrutando? Pero también hay otro lugar al que hacía referencia hace un rato. Hay otro lugar que está preparado para Satanás y sus demonios. Y tristemente, miles y millones de seres humanos que rechazaron a Jesús también van a estar allá. Porque esa fue la decisión que tomaron. Pero hoy, usted que tiene todavía, que está respirando, que tiene vida, tiene la oportunidad de decirle: Jesús, te recibo como lo hizo Zaqueo, te recibo en mi corazón. Ven, entra a mi casa. Y desde hoy sé mi amo, mi Señor. Y eso le está diciendo el Señor a cada uno de ustedes. Y extiende la invitación. Y le dice también a usted: extienda la invitación no solamente al que está a su lado, sino a sus familiares que no conocen, los que no son salvos, a sus amigos, los que no son salvos. Dígales que Jesús es el Salvador y que Él viene por un pueblo, que Él va a llevar a ese pueblo, pero ese pueblo es todos aquellos que le recibieron aquí en la tierra. Mientras estemos vivos tenemos oportunidad, mientras tanto ya no hay nada que hacer. La historia de Zaqueo nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gloria y de la gracia de Dios. Incluso a quien la sociedad rechaza, Jesús lo mira con amor y lo llama a un nuevo comienzo. El encuentro con Cristo transforma valores, actitudes y corazones. Los renueva, les da nueva vida. Zaqueo, un hombre avaro, se volvió generoso y justo. Así también, cuando permitimos que Jesús entre en nuestras vidas, Él cambia nuestro interior, nuestra casa y nuestro destino. Que hoy, como Zaqueo, podamos decir: Jesús, te recibo en mi corazón, ven a mi vida, acepto el llamado que tú estás haciendo, quiero ser parte de ese grupo de redimidos por los que vienes a llevar, y de ese grupo que ya están también, se nos adelantaron millones
de redimidos que están en la presencia del Señor, pero que los que estamos aquí en esta tierra, hoy tenemos la oportunidad de restaurar esa relación, pero aquellos que esa relación nunca la han restaurado, tengan esa oportunidad y le digan: Señor, quiero restaurar mi relación, mi comunión, quiero ser parte también, recíbame. Yo quiero extender la invitación. Si hay alguien que desea recibir al Señor, que ha entendido el propósito de Dios al venir a esta tierra, si hay alguien que quiere aceptar al Señor, es usted y Dios. No quiero forzar a ninguno. La salvación es voluntaria. Y vuelvo a recordar el texto que está en Apocalipsis 3:20. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, ¿cierto? Yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Es allí, ese texto nos da la entendida. Si oye y abre, si recibe, si acata. Pero si usted decide rechazarlo, es usted y Dios. Y recuerde que no hay sino dos caminos nada más. Hay dos lugares: a donde van las almas, a donde van los que mueren con Cristo, o ya sea que Él venga antes de que hayamos muerto, y aquellos que rechazaron a Jesús de manera voluntaria. No hay más sino una expectación de juicio, dice un versículo. Entonces voy a pedir que los hermanos oren un momentico, y si hay alguien que desea en su corazón aceptar a Jesús, voy a pedirle que levante su mano si lo desea hacer, pero voy a extenderle esa invitación. Jesús sí le está diciendo también a usted: quiero que como Zaqueo entiendas, recibas ese regalo. Si tú lo entiendes, si lo has entendido, esa invitación está para usted. Si alguien quiere que oremos y lo quiere hacer en público, le invito a que lo haga en este momento. Es su decisión, pero igual quiero también guiarle en una oración. Si alguien quiere orar desde allí, no lo desea hacer, levantarse, pero quiere hacer la oración de fe. Pero recuerde que esa oración debe ser de su interior, debe ser sincera. Las palabras se las lleva el viento. Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones, y si usted lo hace de corazón, Él lo recibe. Recuerde lo que dice su palabra: hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínese usted, por un alma. ¿Cómo será esa fiesta cuando llega alguien? Hoy se salvó el alma de Pepito, de Carlito, de no sé quién. La fiesta ya en el reino de los cielos, y nosotros también vamos a participar de esa fiesta. Voy a guiarle en esta oración, si usted lo quiere hacer, y luego finalizamos con una oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora, en esta mañana, te recibo en mi corazón, y lo quiero hacer con sinceridad, lo quiero hacer de corazón. Recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Quiero aceptar ese regalo, ese don extraordinario que es la vida eterna. Te acepto en mi vida, en mi corazón. Entra a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi vida. A partir de hoy, renuévame. Quiero disfrutar del gozo de la salvación en Cristo Jesús. Amén y amén. Si algún amigo o alguien que haya hecho la oración de pronto al finalizar desea, hay algunos hermanos que van a estar pendientes, o alguien que quiero reconciliar mi relación con Dios, también lo puede hacer. Y hay algunas personas que van a estar ahorita pendientes al finalizar del servicio, porque queremos seguir pendiente de todos, no solamente los creyentes nuevos, sino de todos la iglesia, porque es una forma como nosotros nos mantenemos unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Vamos a orar y entrego este espacio de la enseñanza. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder predicar, de enseñar, de compartir tu palabra. Y lo hacemos con libertad, con fidelidad, con denuedo. Lo hacemos, Señor, con gozo, con alegría, pero con autoridad también, como tú nos has enseñado y nos muestras en tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, amigos, y por esta congregación, por todos aquellos, Señor, que han estado aquí atentos, escuchando, Señor,
en la enseñanza, la exhortación de tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, recibir, por permitirnos crecer, formarnos como iglesia, como pueblo, y estar preparados, Señor, y disfrutar de este tiempo que nos da, Señor, donde nos congregamos obedeciendo a tu palabra. Donde ella nos enseña y nos dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es una exhortación para los salvos, para los creyentes, para los redimidos por la sangre de Cristo. Señor, habla a todos aquellos. Convéncenos, Señor, de nuestro pecado, como dice tu palabra, y ayúdanos para seguir fielmente tus caminos, tus sendas. Bendigo cada vida, cada familia, cada hogar, cada hermano, Señor. Ayúdanos para que sigamos creciendo y sigamos adelante y sigamos avanzando. Oramos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.